Hola a todos y todas y bienvenidas a este nuevo video. Hoy nos adentramos en un tema fascinante y crucial para entender el mundo actual, la geopolítica, la guerra independentista y algunos de los sitios más emblemáticos que marcaron el rumbo de la historia. A lo largo de este video exploraremos cómo los movimientos de independencia moldearon las naciones, qué factores geopolíticos jugaron un papel determinante en estos procesos y visitaremos lugares clave donde se forjaron los destinos de Colombia. Prepárense para un viaje en el tiempo donde reviviremos momentos históricos que siguen influyendo en la política y la sociedad moderna. En primer lugar, en mayo de 1819, Simón Bolívar inicia la campaña libertadora con un objetivo claro: liberar a la Nueva Granada del dominio español. A través de un terreno extremadamente desafiante, cruza la cordillera oriental de los Andes, enfrentándose no solo a las fuerzas realistas, sino también a un clima implacable, caminos difíciles y un ejército reducido. Bolívar tenía un plan audaz: sorprender a las tropas españolas, atravesando regiones como el páramo de Pisba, un terreno de alta montaña que representaba un obstáculo natural, pero que le daría ventaja estratégica. Mientras Bolívar se adentraba en este inhóspito territorio, las tropas realistas, comandadas por el coronel José Mario Barreiro, también se preparaban para un enfrentamiento en las zonas más bajas y accesibles, como la ciudad de Tunja, mientras intentaban detener el avance patriota. El proceso de independencia de Colombia fue mucho más que una lucha armada, fue una guerra que modeló la geografía, tanto física como política, del país que conocemos hoy. Hoy exploraremos cómo la geografía de la región influyó en los movimientos estratégicos durante la Guerra de Independencia y cómo territorios clave definieron el rumbo de esta historia y sus países vecinos. Comenzamos en uno de los lugares más emblemáticos, que es el Puente de Boyacá, en el valle del río Teatinos. El 7 de agosto de 1800 el 7 de agosto de 1819, las tropas patriotas de Simón Bolívar, tras una victoria decisiva en el puente de Boyacá, lograron una hazaña crucial para la independencia. Este punto de confrontación en el valle del río Teatinos no solo marcó el fin del dominio español en la región, sino que también fue el inicio de la separación definitiva de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá del Imperio Español. Este momento histórico, al igual que muchos en la independencia, no solo definió el futuro político del país, sino que también tuvo un impacto directo sobre la geografía física y territorial que hoy constituye las fronteras de la Gran Colombia. Avanzamos hacia Tunja, un punto de conexión estratégico entre el altiplano cundiboyacense y las tierras bajas de los llanos orientales. Aquí no solo se libraron batallas, sino que se consolidaron importantes juntas independentistas y se definieron rutas claves para asegurar el control del territorio. Tunja fue el nexo entre las regiones más fértiles y los territorios más vastos, permitiendo que las tropas patriotas se organizaran y se desplazaran con mayor eficacia. Tres rutas claves convergieron en este punto estratégico. Primero está la ruta central, ya que Tunja fue un punto de tránsito esencial para las tropas patriotas después de la victoria en Boyacá, dirigiéndose hacia Bogotá, a solo 130 kilómetros de la capital. Esta ruta facilitó el acceso a la ciudad, que se convertiría en el centro de la nueva república. Por un segundo lugar está la Ruta del Norte. Desde Cúcuta, las tropas de Bolívar, tras su victoria en 1821, se desplazaron hacia el sur, pasando por Tunja en su camino hacia Bogotá. Esta vía no solo conectaba los territorios liberados, sino que consolidaba el avance patriota hacia el centro político de la ex colonia española. La vía de los Llanos Orientales, donde Tunja marcaba el inicio de una ruta hacia el este, atravesando regiones de difícil acceso y enfrentando las duras condiciones del páramo de Santurbán, conocido por su terreno accidentado y clima extremo. Estos desafíos geográficos hicieron que los movimientos de las tropas fueran más complejos, pero a su vez esenciales para las conexiones entre las diferentes zonas liberadas. El páramo de Santurbán, por otro lado, es un terreno montañoso y extremadamente difícil, representa uno de los mayores desafíos para los ejércitos patriotas. Situado entre Boyacá y norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, este páramo no solo era inhóspito, sino que también estaba plagado de pendientes empinadas y valles profundos. El clima frío, la neblina constante y las lluvias continuas dificultaban el avance de las tropas. Las carreteras, que eran casi inexistentes en este tiempo, obligaron a los soldados a caminar largas distancias a pie o en mulas, haciendo que cada movimiento fuera aún más arduo. Sin acceso a recursos naturales, las tropas lucharon por sobrevivir mientras avanzaban a través de esta zona extrema.
Para nuestro cuarto lugar, encontramos en el corazón de la resistencia patriota durante la Reconquista a Socorro. Ella jugó un papel fundamental ya que en esta ciudad fue donde las tropas patriotas, tras varias derrotas, se reorganizaron y resistieron el avance de los realistas. A lo largo de la guerra, Socorro fue clave para el reagrupamiento de estas, ya que en 1819, cuando las tropas de Bolívar, tras la victoria de Boyacá, pasaron por aquí en su camino hacia Cúcuta y más allá, Socorro se convierte en un punto estratégico para asegurar las comunicaciones y los suministros, siendo esencial para el éxito de la continua independencia. En un quinto lugar está San Gil. Este es un enlace estratégico. Está ubicada en el corazón de Santander. No solo fue una ciudad con una rica tradición agrícola, sino también un punto esencial en el que la ruta que conectaba el interior de la Nueva Granada con el norte de Santander y Venezuela fue una ubicación que permite a las fuerzas moverse rápidamente, avanzar o retroceder según fuera necesario, siempre con la posibilidad de contar con recursos vitales como suministros y apoyo logístico. Ella fue un punto clave para la ruta libertadora, ya que movilizó las tropas hacia el norte. Además, los habitantes de la región, comprometidos con la causa, organizaron guerrillas y combates menores que desgastaron progresivamente a las fuerzas realistas, brindando un apoyo indispensable al ejército de Bolívar. La región montañosa y la cercanía a la cordillera oriental proporcionaron un refugio natural para las tropas patriotas, permitiéndoles hacer uso de táctica de guerrillas, moviéndose rápidamente por terrenos difíciles, lanzando ataques sorpresivos contra el enemigo. Vamos al corazón de la resistencia en Bucaramanga. A solo unas horas de San Gil, esta ciudad se erige como un punto clave para la conectividad entre el interior de la Nueva Granada y la frontera con Venezuela. Su ubicación geográfica la convirtió en una vía estratégica para el tránsito de tropas y suministros hacia el norte, vital para las campañas que Bolívar y otros líderes patriotas comenzaron. Las montañas que rodean Bucaramanga actuaron como una defensa natural, ofreciendo un terreno elevado desde donde las fuerzas patriotas podrían emboscar a las tropas realistas. La geografía de la región fue utilizada a su favor, permitiendo a los patriotas resistir ataques y dificultar el avance de los realistas, quienes no estaban acostumbrados a los arduos caminos montañosos. Bucaramanga no solo fue un refugio, sino también un centro de resistencia. Las guerrillas locales, especialmente en las montañas cercanas, contribuyeron a la causa patriota, lanzando ataques rápidos y desestabilizando las fuerzas realistas. Ahora vamos por Pamplona, es un puente hacia Venezuela. Pamplona, ubicada en un punto clave entre la Nueva Granada y Venezuela, fue esencial para las tropas patriotas. Aquí ellos pudieron avanzar hacia Cúcuta y luego cruzar hacia Venezuela, un paso crucial en la liberación de ese país y en la lucha por la independencia de Sudamérica. El terreno montañoso de Pamplona proporcionaba una defensa natural que permitió a las tropas organizarse en guerrillas y emboscar a los realistas. La ubicación de Pamplona, cerca de ríos y valles, facilitó la logística de transporte de suministros, vital para mantener las fuerzas patriotas en acción. El refugio natural de estas montañas nos ofreció un lugar seguro para reorganizarse tras los ataques, lo que permitió a los patriotas resistir los embates de los realistas y continuar luchando por la independencia. Ahora vamos con Cúcuta. Aquí encontramos la batalla que marcó un hito. Cúcuta fue el escenario de una de las victorias más importantes para las fuerzas patriotas. Es la batalla de Cúcuta, librada en 1813, que consolidó el control de los patriotas sobre el norte de la Nueva Granada y permitió el avance hacia el interior del país. Esta victoria fue clave, ya que el progreso de Bolívar hacia Bogotá y otras ciudades cruciales en la guerra permitieron que Cúcuta no solo fuera un punto clave en la lucha, sino también una puerta abierta hacia Venezuela, un vínculo vital entre los patriotas colombianos y los patriotas venezolanos. Desde aquí, las tropas de Bolívar pudieron continuar su marcha hacia el norte, apoyadas por los recursos y el tránsito que les ofreció la ciudad, asegurando el avance de la causa independentista. La victoria en Cúcuta les permitió asegurar una ruta de suministros continua hacia Venezuela, facilitando la expansión de la lucha por la independencia en toda la región del norte de Sudamérica. En el corazón de la historia de Colombia y Venezuela se encuentran monumentos que no solo reflejaron la belleza arquitectónica de la región, sino su valor simbólico. Están Cúcuta y Villa del Rosario, una serie de lugares que nos transportan al momento crucial de la independencia de América Latina. Hoy nos adentramos en el templo histórico, la Casa de Santander y el Puente Internacional Simón Bolívar, explorando estos monumentos que marcaron el destino de estas dos naciones hermanas. En un primer lugar está el templo histórico, el lugar donde nace la Gran Colombia.
Está ubicado en Villa del Rosario y es uno de los tesoros más importantes de la región. En 1821, este templo fue el escenario de un momento trascendental. El Congreso que redactó y promulgó la Constitución del 21 creó la República de Colombia, conocida en la historiografía como la Gran Colombia, uniendo a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá como una sola nación. La construcción de este templo fue necesaria debido al creciente número de habitantes de Villa del Rosario, que hizo insuficiente la antigua iglesia de Santa Ana. A finales del siglo XVI, bajo la dirección del párroco local y con fondos del virrey de la Nueva Granada, comenzó a levantarse esta iglesia, que sería testigo de uno de los momentos más importantes en la historia de América Latina. El 6 de mayo de 1821, en este mismo lugar se instala el Congreso, bajo la dirección de figuras como Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, logrando la unión de las Provincias Unidas de la Nueva Granada con Venezuela. Pasamos a la Casa de Santander, el hogar del hombre de las leyes. A pocos pasos del templo histórico encontramos la Casa de Santander, el hogar natal de Francisco de Paula Santander, uno de los más grandes líderes de la independencia, conocido también como el hombre de las leyes. Santander fue fundamental en la consolidación de la República. La casa, de un estilo colonial, fue restaurada para convertirse en museo y hoy alberga una rica colección de objetos personales, armas y documentos que permiten conocer más sobre la vida y obra de Santander. Al recorrer sus salas, los visitantes nos adentramos en la historia de la independencia y entendemos el papel crucial que jugó Santander en la formación de la nueva nación. Este monumento nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia y los derechos civiles, pilares por los cuales Santander luchó, y que siguen siendo fundamentales en el ejercicio de la democracia en Colombia y en el mundo. Vamos con el Puente Internacional Simón Bolívar. Esta fue la conexión y es hoy día la conexión entre dos naciones. El Puente Internacional Simón Bolívar es más que una estructura de concreto, es un símbolo de la unión entre Colombia y Venezuela. Fue inaugurado el 24 de julio de 1927 y conecta a dos naciones, permitiendo el paso de personas, mercancías y sueños. Este puente, originalmente concebido por los gobiernos de Colombia y Venezuela, se levantó sobre el río Táchira, por orden de la Ley 54 de 1919, y se convirtió en un símbolo de la relación binacional entre ambos países. A pesar de haber sido renovado en 1962, sigue siendo una de las principales arterias para el comercio y la conexión cultural entre estos dos pueblos. Hoy el puente sigue siendo un vínculo fundamental para miles de personas que cruzan cada día, recordando la importancia de esta integración y de la cooperación regional. Luego vamos con San Antonio del Táchira, un crucial escenario para la independencia. En el lado venezolano de la frontera encontramos San Antonio del Táchira, un lugar crucial en la historia de la independencia. Esta ciudad, situada a orillas del río Táchira, fue testigo de eventos decisivos como la entrada del libertador Simón Bolívar en 1813 y la Batalla de las Cruces. San Antonio fue un escenario clave en la lucha por la libertad y su importancia no solo radica en su valor estratégico durante la campaña de los Andes de Bolívar, sino también en su rol como un punto de encuentro comercial y cultural entre Colombia y Venezuela. Hoy en día, San Antonio sigue siendo un vibrante centro de intercambio cultural y comercial, un recordatorio de la profunda conexión histórica entre estas dos naciones. Ahora vamos con el malecón de Cúcuta, un paseo por la historia. Aunque Cúcuta no tiene mar, cuenta con un malecón único a orillas del río Pamplonita, conocida como el Paseo de los Próceres. Este espacio verde, inaugurado en 1983, ofrece un hermoso recorrido que no solo conecta a los ciudadanos con la naturaleza, sino que también honra la memoria de estos héroes que lucharon por la independencia. El malecón es un lugar ideal para caminar, relajarse y reflexionar sobre el legado de aquellos que con valentía forjaron el camino hacia la libertad. A lo largo de su recorrido, los visitantes pueden encontrar monumentos y placas que rinden homenaje a los próceres de la independencia. En el corazón del norte de Santander se encuentra un rincón lleno de historias, tradición y naturaleza. Chitagá, un municipio que desde sus raíces precolombinas hasta su crecimiento actual ha sido testigo de momentos cruciales que marcaron la historia de Colombia, descubriremos el majestuoso Páramo de Almorzadero, una región llena de sacrificios eóricos, y Málaga, un municipio que destaca por su clima, geografía y cultura. Chitagá, un municipio con una rica historia que se remonta a la época precolombina, fue habitado por las etnias Ugua y Bari.
Sin embargo, con la llegada de estos conquistadores en el siglo XVI, cuando comenzó a forjarse la identidad de este lugar, la formalización de su territorio como municipio comienza a cobrar importancia económica gracias a la producción de café, cacao y caña de azúcar. Su fundación se remonta al 22 de febrero de 1773, liderada por el sacerdote español Juan Nepomuceno García. Su ubicación estratégica y las posibilidades económicas de la región lo convirtieron en un lugar ideal para el asentamiento y rápidamente comenzó a desarrollarse con la construcción de iglesias, plazas y casas coloniales. Chitagá ha sido un importante punto de paso para comerciantes y misioneros. Durante la época republicana, los habitantes participaron en las guerras de independencia luchando contra el dominio español. El páramo Almorzadero fue un escenario de heroísmo y naturaleza. A tan solo unas horas de Chitagá encontramos el páramo, una región que fue escenario de uno de los momentos más difíciles e históricos de la independencia colombiana. Entre el 1 y el 7 de julio de 1819, las tropas libertadoras, lideradas por Simón Bolívar, cruzaron este páramo en su lucha por liberar el interior de la Nueva Granada. El páramo, con sus temperaturas extremas y su terreno difícil, fue un obstáculo casi insuperable. Los soldados provenientes de las tierras cálidas del Casanare marcharon por la región a menudo mal equipados, enfrentándose a la adversidad del clima y la geografía. A pesar de esto, su resistencia y valentía marcó un hito para hacer un paso crucial en el camino hacia la independencia. Ahora nos encontramos con Málaga. El Málaga es un municipio de tradición y naturaleza. A pocos kilómetros de Chitagá encontramos a Málaga, un municipio enclavado sobre la cordillera oriental con un clima agradable de 19 grados centígrados y una geografía fascinante. Málaga se encuentra en el extremo meridional del macizo del Santander y está rodeada por la belleza natural del páramo del Almorzadero. Málaga limita con varios municipios, está Enciso, Molagavita, San Andrés y Concepción. Su paisaje montañoso ofrece una gran variedad de oportunidades para el avistamiento de aves. Además es conocida por su producción agrícola y ganadera que ha sido fundamental para el sustento de sus habitantes. El municipio ha sabido conservar su identidad fusionando su rica historia con el presente. Hoy Málaga sigue siendo un lugar acogedor lleno de tradiciones. Un territorio clave en esta campaña fue Duitama, especialmente la zona de Bonza. En estas tierras, las tropas patriotas y realistas se enfrentaron en una serie de maniobras estratégicas. La batalla del Pantano de Vargas, librada el 25 de julio de 1819, fue un hito crucial en el avance hacia Tunja. Los dos ejércitos se encontraban a corta distancia, divididos solo por el río Surba, un escenario de alta tensión. La población, mayoritariamente mestiza y agrícola, jugó un papel ambivalente. Por un lado, algunos apoyaron a las fuerzas patriotas, proporcionando recursos como 42 veces para el ejército libertador, mientras que otros mantenían una postura más reservada tratando de evitar comprometerse en el conflicto. Esta tensión entre apoyo y cautela era común en muchas zonas del país durante la Guerra de la Independencia. La geografía política fue determinante en las decisiones estratégicas durante esta campaña. La ubicación de Duitama y la cercanía de los ejércitos en un terreno tan complicado influyó en las maniobras militares de ambos bandos. La vanguardia patriota, comandada por el coronel Antonio Obando, se asentó en los corrales de Bonza, aprovechando la ubicación estratégica para vigilar los movimientos del ejército realista y coordinar sus propios avances. Simultáneamente, los realistas, liderados por Barreiro, se encontraban en una posición defensiva en los alrededores de Paipa, esperando un posible ataque. La situación de ambos ejércitos, a pesar de la proximidad, se veía afectada esperando un posible ataque. La situación de ambos ejércitos, a pesar de la proximidad, se veía afectada por factores como el clima, la topografía y la escasez de recursos, lo que complicaba cualquier enfrentamiento directo. Ahora, ¿cuál fue el papel de la Iglesia y los indígenas en esta campaña? En este contexto, la Iglesia también desempeñó un papel crucial a pesar de las dificultades que se enfrentaron. En Duitama, por ejemplo, la cofradía de la iglesia local contribuyó con ganado para alimentar al ejército libertador. Este apoyo fue significativo. Por otro lado, la participación de los pueblos indígenas en las tropas fue fundamental. Barreiro, preocupado por la lealtad de los indígenas, mencionó su presencia en los informes, reconociendo su importancia como fuerza militar decisiva para los patriotas.
La campaña libertadora de Bolívar no solo fue una demostración de determinación, sino una lección de cómo la geografía política influye directamente en el curso de los acontecimientos históricos. La ubicación estratégica de regiones como Duitama y Bonza, junto con las dificultades del terreno, las condiciones climáticas y las divisiones internas, fueron factores que definieron el éxito de las fuerzas patriotas. Estudiar la geografía política de este periodo no solo nos permite entender los desafíos a los que se enfrentaron los ejércitos, sino la determinación de cómo se definen estos territorios. Sus recursos y sus poblaciones jugaron un papel importante en la victoria de la independencia. La geografía de Colombia, con sus montañas, ríos y valles, fue testigo de una guerra que no solo luchaba por la libertad, sino por el control y la unificación de un territorio dividido. En última instancia, hay que comprender la geografía política como la cual ayuda a apreciar mejor el legado de la independencia, mostrando el conocimiento del espacio, rutas y recursos disponibles para la determinación de una fuerza militar en la creación de una nación. Al estudiar la geografía política de Colombia, entendemos mejor cómo los héroes lucharon no solo contra el imperio colonial, sino contra las adversidades que el terreno les impuso. Las historias de la independencia nos enseñan que en la lucha por la libertad, el conocimiento del territorio y su manejo estratégico fue fundamental por la valentía de sus combatientes.